frente a Occidente. Esa es una falla geológica de la construcción regional de nuestro país, muy desigual. La arrastramos hasta hace una década atrás. Precisamente en esta entrevista señala que hace un siglo se demoraba un año para llegar desde La Paz hasta el río Acre. El libro Historia de Bolivia de Augusto Guzmán, al hablar del traslado de un batallón enviado desde La Paz hasta el río Acre durante el conflicto con Brasil, afirma: la tercera expedición de fuerzas regulares salió de La Paz en julio de 1900 al mando del ministro de Guerra coronel Ismael Montes con 321 hombres y llegó en octubre a la Barraca Mercedes sobre el río Orton, actualmente departamento de Pando. O sea que se llegaba en 3 meses, no un año, hasta el actual Pando. Escuchemos también otras de las afirmaciones del vicepresidente García Linera, que cometió varios errores históricos en esta entrevista en la cadena venezolana Telesur. Y la tercera falla era esta dependencia de los poderes externos, económicamente, culturalmente. Primero de España, se van los españoles, luego los ingleses, se van los ingleses, los norteamericanos. Entonces, es un país que se constituyó en una arena movediza atravesada por 3 fisuras geológicas. Y eso impedía que podamos levantar cimientos sólidos de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad. Esos 3 temas los hemos resuelto. El más importante, el regional. Hemos hecho una asamblea constituyente, hemos creado un régimen de autonomías regionales que recoge las identidades locales, que redistribuye la riqueza, pero además que se preocupa, es un Estado que se preocupa de generar integración. Ahora usted puede ir de la frontera con el Paraguay y Brasil, puede llegar a la frontera con el Perú, o la frontera con Argentina, o a la frontera con Brasil. Precisamente el vicepresidente hizo varias referencias. Uno que llamó la atención fue sobre los golpes de Estado. García Linera expresó un dato que suele repetirse con frecuencia, pero que es un error según el libro Presidentes de Bolivia de Carlos Mesa. Dijo Álvaro García Linera que Bolivia tuvo 170 golpes de Estado en su historia. Bueno, no puede haber habido tantos golpes de Estado en un país que tiene hasta ahora 86 gobiernos y 66 presidentes. Carlos Mesa, por ejemplo, el historiador, considera que los diversos alzamientos, revueltas o conatos que se han registrado en Bolivia no pueden ser considerados golpes de Estado. El país ha tenido 37 golpes de Estado en total en su historia. 23 de ellos eran golpes de Estado convencionales. Transmisión de mando de un gobierno de facto a otro gobierno de facto, que eran 7 casos. Guerras civiles, levantamientos populares y revoluciones, 3 casos. Sucesión ilegal del mando, 2 casos y otros 2 casos. A propósito de que el vicepresidente hoy en esta entrevista dijo que en Bolivia habían habido 170 golpes de Estado. Bueno, también llamó mucho la atención lo que el vicepresidente afirmó en esta entrevista, que la guerra del Chaco terminó a fines de 1936, cuando en realidad esta se produjo entre 1932 y 1935. El protocolo de paz entre Bolivia y Paraguay fue firmado en Buenos Aires en junio de 1935. El vicepresidente Álvaro García Linera fue entrevistado por el periodista venezolano Walter Martínez, que transmite su programa Dossier en Telesur, y cometió varios errores en sus apreciaciones sobre historia boliviana, según hicieron notar algunos interesados en la materia. Pasa la noche y quédate mañana todo el día. Bueno, nosotros agradecemos en este momento